¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha, como siempre, tenemos actualidad, en este caso económica, que viene con el siguiente titular. Perú supera a Chile y México y lidera la expansión económica en Latinoamérica. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas admite que debe crecer más. O sea, se pone un objetivo aún mayor, lo están haciendo bastante bien, pero dice que hay que hacer más todavía. En este caso, durante la conferencia de prensa, tras la sesión de Consejo de Ministros, José Arista, ministro de Economía, resaltó el crecimiento económico del Perú a nivel Latinoamérica. ¿Cómo nos vemos en la región? Lo importante es cómo nos está yendo acá. Somos una economía globalizada. Chile va a crecer el 2,3%, Colombia el 1,7%, México el 1,5%, Bolivia 1,13%, Ecuador 0,2% y Argentina, miren, menos 3,4%. Realmente muy meritorio lo de Perú, liderando el crecimiento económico, y sin embargo, desde el Ministerio de Economía dicen que esta cifra tiene potencial para crecer significativamente, ya que también se proyecta que en 2025 la demanda de empleo alcanzará los 450.000 puestos, lo que brindará a numerosos jóvenes la oportunidad de integrarse al mercado laboral en sus áreas de formación profesional. Y bueno, justamente estamos viendo aquí, ¿no?, la lista de países: Chile 2,3%, Colombia 1,7%, y nos vamos a centrar aquí en México, 1,5%. Sí, en México hay bastante bronca de los periodistas mexicanos. Realmente ven este crecimiento bastante bajo y se expresan de la siguiente manera. En fin, mejor vamos a hablar de un tema menos desagradable, el balance económico para el país para el año que está por culminar. Pues, mira, Eduardo, a estas alturas del año creo que es importante ver cómo vamos a cerrar el año. Déjame hablar de algunas variables de lo que alcancemos. Un poquito de competitividad. Hace 10 años México andaba en media tabla, en el Foro Económico Mundial, en el ranking de competitividad mundial de 60 países andábamos en el lugar 32. Hoy en el 2024 cerramos el lugar 56 de 67. O sea que hemos ido para abajo. Hemos ido para abajo y no es una buena noticia, No, porque no lo es. entre varios especialistas, Eduardo, para que un país mantenga su competitividad para generar progreso social y mejorar la calidad de vida, debería estar entre el 20% de los países más competitivos, y oh sorpresa, estamos en el 20% de los menos competitivos. Y no basta decir que como México no hay dos y que somos un ejemplo para el mundo, ¿eh? Eso no traen los inversionistas. Otra variable que tampoco andamos muy bien es el tema de la desocupación o el empleo, que tú tanto has explicado a la audiencia la diferencia, pero básicamente este año se esperaba más de 1 millón de personas que se registraran ante el IMSS. Vamos en 620,000 a noviembre, es un dato no muy bueno, y bueno, esto se combina con que la tasa de informalidad en México sigue casi al 55%, y no hace muchos años, Eduardo, la tasa de informalidad pues era mucho menor. A ver, una cosa, no podíamos llegar al 1 millón de nuevos empleos formales si la economía este año únicamente va a acabar creciendo el 1,4% y el año que entra va a crecer menos, y en 2026 también tendremos un crecimiento mediocre del 1,6%, José Luis. Es correcto, independientemente de que los supuestos en el paquete económico eran del 2,3% para el año que entra, pues sí, no hay ninguna institución que yo haya encontrado, incluido el Banco Central, pues que nos dé un escenario mucho más alentador, Eduardo. Y ahora nos llega mala noticia de Estados Unidos, donde repuntó tanto la inflación al consumidor como la inflación al productor, que va a tener, querrámoslo o no, un efecto negativo sobre la economía mexicana. Sin duda, y bueno, en el caso mexicano, tú ya las diste a conocer las cifras. En noviembre andamos en un 4,55, muy lejos de esa meta de más o menos un punto porcentual del 3% que se ha fijado el Banco Central. Un atenuante, la inflación subyacente, que quita los temas energéticos y agropecuarios, anda bajito del 3,6%, pero de cualquier manera, pues sí es una nota, porque lo que se espera es que no será sino hasta el 2026 en donde el Banco Central podría llegar a ocupar esa meta del 3% que durante muchos años pues hemos establecido.
Tenemos que reconocer que lo de Perú es bastante valorable porque mientras la región crece bastante poco, Perú ahí lidera el crecimiento económico en Latinoamérica. También en conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros, Arista aseguró que el 2024 fue un año excepcional para el Perú. De acuerdo con las cifras oficiales, el país registró un crecimiento superior al 3%, un resultado que contrasta radicalmente con el 2023, cuando el PBI no solo dejó de crecer, sino que se redujo como consecuencia de la recesión y otros factores, indicó. Según lo explicado por José Arista, el crecimiento económico del país responde a varios factores clave. Uno de ellos fue el levantamiento de la veda pesquera, lo que permitió la extracción de 2,5 millones de toneladas métricas de este importante recurso. Además, se destacó el incremento significativo en las importaciones de capital, que registraron un crecimiento del 18%, evidenciando un mayor flujo de inversión hacia el país. Asimismo, las expectativas de los empresarios muestran un panorama alentador, con un 70% de los inversionistas interesados en desarrollar nuevos proyectos en el Perú. Así que ahí está entonces, el ministro de Economía y Finanzas señaló que para el 2025 se prevé un crecimiento inicial de la inversión del 4,1%. Sin embargo, enfatizó que es necesario aspirar a un incremento mayor, alcanzando al menos un 7%, lo que requiere generar confianza en los inversionistas para atraer capitales al país. O sea, se pone una meta bastante alta, 7%. Durante su intervención también destacó otros resultados importantes, como el superávit de la balanza comercial, que en los primeros 10 meses del año ha sumado 18.400 millones de dólares, contribuyendo a que las reservas internacionales asciendan a aproximadamente 83.000 millones de dólares. Así que, bueno, realmente muy buenas noticias en el ámbito económico, si Perú se compara, por supuesto, con el resto de Latinoamérica. Realmente lidera el crecimiento en este año que estamos finalizando, en este año 2024. Escuchamos declaraciones del ministro de Economía y Finanzas del Perú, José Arista, a la prensa peruana. Ministro, con respecto a esas proyecciones positivas que se tiene para el próximo año, ¿cómo estamos a diferencia de otros países de la región? Y si es que la situación política, también investigaciones, por ejemplo, contra la Presidenta de la República, que están surgiendo, digamos, afecta en algo la inversión. A ver, primero en el contexto latinoamericano. Perú es la economía que más crece a nivel de Latinoamérica. Con este 3.2, Perú lidera el crecimiento latinoamericano. Perú, además, es el mayor imán, yo diría, para la inversión privada a nivel de Latinoamérica. Gracias a esas obras de infraestructura, Chancay, aeropuerto, el puerto del Callao, gracias a que tenemos estabilidad macroeconómica, nosotros tenemos 84.000 millones de dólares de reservas internacionales, una tasa de inflación de 2.4%, tenemos el menor nivel de deuda de Latinoamérica, que es 32% de deuda externa, y fíjese usted que las calificadoras de riesgo, que son 3 para Perú los ha contratado, los contrata siempre porque son las más reconocidas y las más reputadas en el mercado, las 3 este año, 2024, nos han cambiado la perspectiva. Perú estaba así, yendo hacia abajo, y las 3 han dicho, gracias a estos resultados, ahora vamos a estabilizar y posiblemente, dependiendo de los resultados de los próximos años, comenzamos nuevamente a recuperar un poco el terreno perdido.